Bendiciones, ¿cómo está familia? Una semana más que Dios nos permite poder conectarnos a través de las páginas de cómo están. Es del interés de todo el que esté viendo, escuchando la programación, esto que estén bien, sobre todo si están bien con el Señor. Así que estamos muy agradecidos, como siempre, y recordando las actividades que podemos tener. Yo personalmente mañana estaremos partiendo con un equipo de trabajo para Nicaragua para llevar a cabo una serie de actividades allí en la ciudad de León. Le pido las oraciones, siempre las necesitamos, que el Señor se glorifique y tengamos un tiempo precioso el tiempo que estemos allí y podamos gozarlo en todo aspecto, en todo sentido, sobre todo que muchas almas vengan al conocimiento del Señor. Ese ha sido y es el deseo de Dios, es el deseo de nosotros y el deseo de un grupo de pastores que allí se han unido durante meses para que podamos tener 2-3 días de gloria allá en la ciudad de León, que podamos comunicar el Evangelio como se merece el Señor que lo hagamos. El resto sigue las actividades de la iglesia, normales, comunes, lunes instituto, martes jóvenes, el miércoles como están, el jueves intercesión tanto presencial como a través del Zoom, el viernes servicio a cargo de alguien de algún departamento, los sábados oración en la mañana y el domingo los 2 servicios normales que solemos tener. Así que las actividades continúan. Cuando tengamos algo especial también lo estaremos anunciando, como es lógico. Así que, sin más, queremos entonces en esta tarde compartir algo de la palabra de Dios. Como siempre, un pensamiento de la palabra que vamos a encontrarlo en Mateo 21, versículos 42 al 44, y dice lo siguiente. Jesús les dijo: ¿nunca habéis estudiado o leíste las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios no será dado a vosotros, o será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esa piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere será desmenuzado. Vamos a comentar un poco acerca de la piedra. Vamos a ver la piedra. ¿Qué hacemos con una piedra? Bueno, esto depende de quién se tropiece con la piedra. Por ejemplo, el agricultor pues la quitaría porque sería un estorbo para la siembra y la cosecha. El atleta, de igual manera, quizás le diera la vuelta y la piedra pudiera ser un obstáculo. El albañil probablemente la usaría para edificar. El escultor tomaría la piedra y haría de ella pues una obra de arte, es decir, le sacaría provecho a la piedra. Depende de quién se topa con esta piedra. La palabra dice que la piedra, cuando se habla en relación a Cristo, tiene 3 significados diferentes. Por ejemplo, para la nación de Israel, la piedra es piedra de tropiezo y roca de ofensa, roca que hace caer. Para la iglesia es piedra de ángulo, es decir, el que le da cohesión a todo. Para los gentiles sería una piedra cortada no con mano de hombre. Así que Jesús, que es la piedra de ángulo, nos enseña que depende de quién se topa con la piedra. Él hace una aclaración. Dice: si esta piedra tú caes en ella, serás quebrantado para vida, en obediencia al Señor. Pero si es esta piedra la que cae sobre ti, serás desmenuzado, porque lo único que puedes esperar es el juicio de Dios en tu vida. Tiene que ver con la rebeldía. La obediencia es cuando tú caes sobre esa piedra y el toque con esa piedra va a quebrantar tu vida. Pero si tú te rebelas
y llega el día donde esa piedra en la que cae sobre ti vas a ser desmenuzada por la rebeldía que has manifestado y el juicio de Dios vendrá sobre tu vida. Así que cuando hablamos de la piedra vamos a hablar para la iglesia en especial, es una piedra de ángulo y es una piedra que quebranta la vida de todo aquel que cae sobre ella. En la Biblia vamos a tener algunas maneras para ser quebrantado. La Biblia nos enseña que el quebrantamiento en múltiples ocasiones lleva lugar en la vida de una persona para bien, para rehacer, para corregir, para rectificar, para volver a hacer de nuevo algo y ahora bien hecho. Cuando algo es quebrantado siempre en sumisión a la palabra de Dios. La obediencia nadie nace con ella. Más bien es intencional el nosotros hacernos sumisos a ella, y cuando eso lo hacemos, cuando eso llega a ocurrir en nuestra vida, somos quebrantados. Jeremías capítulo 18, Salmo 119, 20 nos habla del barro en las manos del alfarero. Dice la palabra de Dios que el alfarero está haciendo una vasija y toma el barro, pero estando el barro en sus manos, la vasija se echa a perder y él tiene que quebrarla para hacerla de nuevo. El barro en las manos del alfarero, ¿cómo es posible que el barro en las manos del alfarero eche a perder la vasija? Es muy simple. Cuando el alfarero está trabajando con el barro y ve que tiene algunas piedras dentro del barro, no puede trabajar con ellas y hasta que no quite las piedras, sean pequeñas, sean grandes, porque si eso lo lleva a la cocción, no va a funcionar y siempre habrá una rotura en esa vasija. Por eso es que las piedras tienen que ser quitadas de antemano para poder proseguir el proceso en nuestra vida. La obediencia, la sumisión, somos quebrantados en sumisión. Jesús mismo dice que por cuanto padeció, fue sujeto a padecimientos, es que aprendió la obediencia. A todos nosotros nos pasa igual. Muchas veces hemos prometido cosas, hemos tenido la buena intención de hacer las cosas como a Dios le encanta, pero terminamos no haciéndola. Hemos hecho promesas que no han ido acompañadas de una determinación. A veces Dios permite el quebrantamiento para entonces tomar decisiones firmes, decisiones que son intocables. Es decir, una cosa es tomar una decisión y otra cosa es estar decidido. Son dos cosas diferentes. Cuando una persona está decidida a algo, quiere decir que ha alcanzado un punto de determinación en su vida que no le permite volver atrás. Ha tomado decisiones de por vida y por lo tanto ya no es una persona que tomó una decisión, sino una persona que está decidida a llevar a cabo aquello que ha prometido, aquello que se ha decidido para llevarlo a buen término. Entonces somos quebrantados para su misión. Como el barro, Dios tiene entonces que ir quitando piedras que le estorban para hacer de nosotros una vasija de honra. Todos tenemos piedras, todos somos barro. Es el material primario con el que Dios hizo al hombre. Pero cuando Él quiere formar un vaso nuevo, un vaso de honra, va a trabajar con un material que a veces tiene defectos. En ese caso, somos nosotros. Por ejemplo, tenemos la piedra del orgullo. Eso no es una piedra, es un pedrusco. Con ella Dios no puede trabajar, porque va a formar una vasija según a Él le da la gana y no según el barro quiere. El barro no tiene por qué argumentar con el alfarero. Somos barro en las manos del Creador, del Formador, del Hacedor de nuestra vida. Y Él nos va a formar y nos va a hacer como Él quiere, no como yo quiera. Por lo tanto, la piedra del orgullo debe de ser removida en la vida nuestra y quitarnos todo orgullo en nosotros y dejarnos
en una actitud humilde, sumisa, obediente a la palabra de Dios. Y con frecuencia a veces Dios tiene que llevarnos a un nivel de quebrantamiento para poder hacernos de nuevo. Nos rompe, pero para luego hacernos mejor a su manera y a su forma, como Él quiere hacerlo. Pudiéramos hablar de la piedra del egoísmo, pudiéramos hablar de la piedra de la rebeldía, pudiéramos hablar de un montón de piedras. Yo vine al Señor con más piedras que otra cosa. Y Dios con sus manos empieza un trabajo. Empieza a darme forma, pero en la medida en que me va dando forma, comienza a quitar las piedras que le van a estorbar. De manera que todos pasamos por un proceso. Para nosotros la piedra es simplemente la sumisión, tiene que ver con la sumisión, que nos puede llevar perfectamente a ser quebrantados. Quebrantados para bien, quebrantados para que Dios forme una vasija nueva en nuestra vida. Estamos todos expuestos a ese trato de Dios con nosotros. No podemos evitarlo. Dios se ha propuesto hacer de nosotros una vasija para honra y gloria de su nombre. Y cuando nos mete en el horno, a nadie le gusta el horno. Pero es en el horno precisamente donde el barro se cuece. Es allí donde, siguiendo el proceso, no hay piedras que impidan o que hagan que la vasija se quiebre o se rompa. La vasija se va a cocer, el barro se va a cocer, y eso le va a llevar tiempo. A nadie le gusta exponerse al fuego del horno de Dios. Pero cuanto más tiempo Dios te mete en el horno, es porque quiere hacer un vaso mejor, más perfeccionado. Por lo tanto, no podemos coger y salirnos del proceso. Tenemos que mantenernos con la ayuda del Señor en el horno, que es el que nos va a cocinar, es el que va a hacer que salgamos de allí firmes. Se dice, cuando una persona está cocinando el barro, ¿cómo es que el alfarero sabe que la vasija está lista? Ya que cada barro tiene diferentes, a lo mejor, dimensiones, composiciones diferentes, el calor puede que sea diferente, y solamente el alfarero conoce el punto donde el barro, la vasija, está cocinada, lista para ser usada. La prueba que él le hace es que tiene una varita de hierro. Esa varita de hierro, cuando ya él considera que la vasija está lista, la saca y la golpea suavemente con la varita de hierro, y en vez de romperse, lo que hace es un sonido ¡tin! En otras palabras, cuando Dios nos saca del horno y aprendemos a cantar, a alabarle, a bendecirle, es que estamos listos para ser usados, estamos listos para salir del horno. Pero si en vez de hacer un tin vibrante, hacemos un ruido seco que resquebraja la vasija porque hay piedras, ha habido piedras en el proceso, Dios tiene que romper y volver a hacerla de nuevo. Así que quebrantados para sumisión, para obedecerle a Dios, para ser obedientes al Señor. Y a veces son las lecciones duras las que nos perfeccionan, las que nos enseñan que es mejor dejar que sea Dios el que pruebe si estamos listos o no. No te quejes si estás en el horno, porque es necesario. El barro tiene que cocinarse para que entonces sea una vasija firme. A mí me da un poco de risa porque yo creo que los hornos de Dios son maravillosos. Pero cuando sales de ese horno, sales listo para ser usado para la gloria de su nombre. Hay otro quebrantamiento, quebrantados para ser suficientes. En Mateo capítulo 14, nosotros encontramos también allí algunas lecciones que nos aprovechan. Por ejemplo, allí tenemos la multiplicación de los panes y los peces. Allí tenemos también cuando Dios manda a alguien que vaya y coja la barca,
y los manda a pasar al otro lado. Cuando hablamos de quebrantados para ser suficientes, es cuando Dios nos manda cosas humanamente imposibles de hacer. Vamos a ver. Dale de comer a 5.000 varones sin contar las mujeres y los niños. Y todo lo que tienes en tu mano son 5 panecillos y 2 pescados. Lo siento, humanamente hablando la cuenta no da. Pero Dios te manda a hacerlo. Y le dice a sus discípulos que estaban preocupados, dadles vosotros de comer. Señor, disculpa, pero ¿cómo es que yo le puedo dar de comer con este poquito alimento que tenemos a 5.000 varones sin contar las mujeres y los niños? No va a funcionar. Sin embargo, en obediencia, ellos vuelven y Jesús los manda y los parte el pan en pedazos y el pescadito los corta en pedacitos también. Da gracias y les dice a los discípulos, venga, vayan y repartan esto a la gente. Yo no sé si usted iría, pero ¿qué voy a hacer yo con 2 o 3 pedacitos de pan y un par de pedacitos de pescaditos chiquititos en un cesto, en una canasta para que vayan comiendo? Hombre, pues yo le diría, Señor, mira, disculpa, pero mejor nos lo comemos nosotros y los demás que se las arreglen. O simplemente creo que vamos a hacer el ridículo. Y allí me encontraría yo con una canasta, con un poquito de pedacito de pan y con otro poquito de pescadito, pensando qué manera tan sublime de hacer el ridículo. ¿Qué va a alcanzar esto para la gente? El asombro viene cuando le doy de comer al primero, al segundo, al tercero, al cuarto, al primer grupo de 50 personas y sigue habiendo pan y sigue habiendo pescado. ¿Cómo es la cosa esta? ¿Cómo funciona? A ver, déjame probar, déjame fijarme bien, a ver qué está pasando con esto. Y no está pasando nada anormal. Lo que está pasando es que cuando tú pones a las manos del Señor algo para bendecir a la gente y en obediencia haces lo que Él te dice, vas a ver la multiplicación del producto, vas a ver el milagro multiplicarse. Yo he podido ver eso con mis propios ojos. Recuerdo uno de los primeros viajes que hicimos a Colombia. Llevábamos material, panecillos y jugo de fruta, mejor dicho, un Kool-Aid de estos artificiales, como para 150 niños a lo máximo. Bueno, le quiero decir que allí se juntó más de 300 niños. Y yo veía con mis propios ojos, pero si solamente teníamos 150 panecillos. Comieron los 300 y repitieron. Y seguían apareciendo las bandejas de panecillos. Lo mismo pasaba con el jugo. Le echabas al vaso, le volvías a echar al vaso, y aquello, en vez de descender, mantenía el mismo nivel. Todos comimos, todos bebimos, y sobró. ¿Qué es lo bueno? Sobró. Y pudimos contemplar con nuestros propios ojos que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Es algo extraordinario. Cuando el Señor le dice esto, están cruzando el mar y lo ven caminar y se piensan que es un fantasma y cosas de estas así, y el Señor le dice, no temáis, yo soy. Oye, por favor, la tradición del pescador es que cuando tú veías a gente, supuestamente eran los ahogados que se aparecían y te anunciaban que ibas a naufragar y te ibas a morir. Entonces Jesús les dice, no temáis, soy yo. Y se le ocurre a alguien decir, si eres tú, dile que vaya caminando donde tú estás. Y el Señor le dijo, pues ven. Y se puso a caminar. No vamos a ponerle nombres al asunto, pero usted sabe a quién me refiero. Empezó a caminar, pero al quitar los ojos de Jesús y empezar a ver, señores, no intente caminar por el agua, sobre todo cuando hay una tormenta. No va a suceder.
No se ponga los pies de buzo, no se ponga nada, no se vista que no se va. Usted no va a caminar. Entonces, ¿por qué Jesús le dice a este discípulo, ven, y sal de la barca y comienza a caminar? Y sabes que él caminó por un pedazo, pero cuando vio el viento y las olas que se levantaban a su alrededor, comenzó a dudar y comenzó a ahogarse, y el Señor lo sacó de allí, pero luego le reprende y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando Dios te manda a hacer algo humanamente imposible para poder hacerlo, pudiéramos citar una enorme cantidad de situaciones donde Dios le dice a sus discípulos que hagan algo y no doesn't make any sense, no tiene sentido. ¿Cómo me va a mandar a hacer algo que no se puede hacer? Humanamente hablando, no se puede hacer. Son lecciones que aprendemos de que la obediencia, aun ante la imposibilidad humanamente hablando de algo, la obediencia es lo que Dios premia. Cuando saltaste de la barca, cuando empezaste a darle de comer a los primeros, ahí comienza la multiplicación, ahí comienza el agua a sostenerte, ahí comienza a ocurrir lo que Dios te ha mandado hacer. Pareciera que Dios le dio una orden que iba a requerir la muerte del discípulo, pero no fue así. Caminó sobre las aguas, solo que dudó por un tiempo y comenzó a hundirse, ya el agua no lo sostenía. Son lecciones de fe, son lecciones de que cuando Dios manda algo, aunque sea imposible humanamente hablando, Dios va a cumplir lo que ha dicho que va a cumplir. Y eso nos lleva a un quebrantamiento, porque no podemos depender de nuestra propia fuerza, no podemos depender de nuestra propia sabiduría. No tiene lugar el que tratemos de explicar lo inexplicable. Lo inexplicable solamente Dios lo podrá explicar algún día, pero nosotros nos quedamos simplemente con la interrogante. Ahora, cuando Dios te manda a hacer algo humanamente imposible, lo que cuenta aquí es la obediencia. Y la obediencia es la cara que la fe tiene de poder creerle a Dios y apoyarnos sobre lo que Dios me ha dicho y no sobre lo que las circunstancias puedan dictarme. Sencillamente hay que alabar al Señor, hay que bendecir a Dios y hay que dejarnos saber de que podemos ser quebrantados cuando ya no te quedan recursos, cuando ya no puedes depender de ti, cuando ya tú no das más. Sencillamente ahí es donde entra la confianza, la dependencia absoluta de lo que Dios te ha dicho, de lo que Dios ha dicho que hagas. Yo tengo algunos testimonios para contar de cosas que Dios me ha dicho y yo he preguntado, ¿y con qué se come esto? ¿Y cómo va a ser? ¿Y cómo es que esto va a suceder? ¿Y cómo es que va a pasar? Y no entiendo ni papa en absoluto, no entiendo, no tengo ni idea. Pero en obediencia al Señor me he dispuesto a llevarlo a cabo. Y en esa disposición, ahí es donde he visto la mano de Dios multiplicar cosas, producir cosas que no existían, cosas que humanamente no se pueden llevar a cabo. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Tenemos una tercera forma para ser quebrantados. Quebrantados para el servicio. Y nos vamos entonces al libro de los Jueces, los capítulos 6 y 7. Y vamos a hablar entonces de nuestro amigo Gedeón. ¿Lo conoce Gedeón? Un muchacho que estaba escondido en una cueva en una época de dificultad para el pueblo de Israel. Venían los enemigos, les robaban las cosechas, destruían lo que habían ellos tratado de construir, y dice la Biblia que Israel iba empobreciendo cada día. Ahí hay un muchacho que está guardando el trigo en una cueva para que no se lo roben cuando vengan los enemigos, y tiene preguntas, tiene algunas cuestiones
en su corazón que no han sido manifestadas, pero que pronto van a ser. Se le aparece el ángel del Señor y le dice unas palabras que lo asombraron. Varón esforzado y valiente, ve tú con tu fuerza y libera al pueblo de los madianitas. Y él se queda pensando y dice, pero ven acá, ¿qué es eso de varón esforzado y valiente? No veo varón esforzado y valiente por ningún lado. Estoy aquí escondido tratando de guardar un poco de trigo para que no nos lo roben aquí en esta cueva. Así que yo de esforzado y de valiente no tengo prácticamente nada. Y luego tengo una pregunta. Si Dios está con nosotros, ¿por qué están pasando estas cosas? ¿Por qué estamos en derrota? Si Dios está con nosotros, nuestros padres nos dijeron, bueno, es el cuento de los abuelos, es lo que ellos nos dijeron, pero es que yo no veo nada de eso hoy día. No veo a Dios abriendo el mar, yo no veo a Dios mandando plagas, no veo a Dios haciendo esto. Y sin embargo, ellos nos contaron de que eso es cierto. Ahora viene la pregunta, si Dios está conmigo, si Dios está con nosotros, ¿cómo es que estamos en derrota? ¿Cómo es que estamos empobreciéndonos? El ángel le vuelve a decir de nuevo otra vez, oye, mira, con esa fuerza que tú tienes, que ni sabes que la tienes, pero la tienes, ve tú y reúne, y entonces le da unas instrucciones, y en esas instrucciones lo primero que hace es que vamos a limpiar un poco de toda la idolatría que hay aquí en el pueblo, así que coge el becerro de tu padre, ofrécemelo y empieza a tumbar todas las imágenes de dioses falsos, de Baal, de Jerobaal y de toda la historia posible. Dice la palabra que él, en obediencia, pero no sin antes asegurarse de que era Dios el que hablaba, y le puso los famosos vellones. Bueno, si tú eres Dios, si tú eres el que me está hablando, hazme el favor, mira, que mañana caiga rocío en toda la hierba, menos en este vellón de aquí, que este quede seco. Y Dios lo hizo así. Al día siguiente había rocío por todos lados, menos en ese lugarcito. Y todavía va y le dice a Dios, mira, no te enfades conmigo, pero vamos a hacerlo al revés. Ahora que no caiga rocío en ninguna parte, pero que aquí en este pedacito sí caiga rocío. Y Dios lo volvió a hacer. Una vez convencido de que esas cosas solo Dios puede hacerlas. Usted no maneja el rocío de la noche o de la madrugada. Solamente Dios puede hacerlo. Cuando él se da cuenta de eso, entonces coge el becerro, el gordo, el semental, el que embarazaba a las vacas. Es decir, Gedeón mata ese becerro, tumba las imágenes de Baal. En otras palabras, dame tu futuro. Cuando matas el becerro, en realidad lo que Dios te está pidiendo es el futuro. Depende de mí. A partir de ahora vas a aprender a depender de mí. Dios le da órdenes. Coge a los hombres, reúnelos. Y usted conoce la historia al igual que yo. Reúne 30.000. Y Dios dice, wow, son muchos. Manda a todo el que tenga temor, mándalo para casa. 22.000 se fueron para su casa. Y Dios le dice, oye, pero es que todavía son muchos. Mira, vete para el río y ponlos a beber. El que beba como el perro, con las manos, el que beba que se amarra y con la lengua, apártamelos. Y quedaron 300. Oye, 300 más o menos está bien para un ejército numeroso como la arena del mar. Pero qué locura es esa. Pero en obediencia. Ahora Dios le dice a Gedeón, mira, cógete una vasija vacía, una antorcha y un cuerno para tocar la trompeta. Tremendas armas. Rodea el campamento enemigo. 100 por aquí, 100 por allá y otros 100 por más allá. Mete la antorcha en el cántaro y estate dispuesto. Cuando yo te diga,
rompe el cántaro, deja que aparezca la llama y comienza a tocar la bocina con toda tu fuerza. Yo no sé si usted haría eso. Probablemente yo no lo creo. Le hubiera dicho, Señor, pero esto es otra locura. Ahora, ya yo he visto el vellón. Ya yo he visto lo que tú has hecho y me dejas aquí con 300 personas. ¿Y sabes lo que ocurrió? Cuando rompen las vasijas, las antorchas se ven en la noche y comienza el grito y el sonar de los cuernos, de las trompetas, y el enemigo piensa que hay tremendo ejército que los tiene rodeados. Se ponen nerviosos, se matan unos contra otros. Dios mío, y Dios le da tremenda victoria. ¡Qué manera de pelear la batalla! Si estás atravesando problemas, la sumisión a lo que Dios te mande hacer es clave para que veas cosas extraordinarias, para que veas a Dios obrar y hacer cosas que humanamente son imposibles. La victoria es del Señor. Así que haz lo que Él te dice. No le des más vueltas, no trates de entender o de comprender porque eso no tiene sentido. Simplemente obedece en la confianza de que si Dios lo dice, es porque Dios lo hace. Te veo la semana que viene. El tiempo se me está terminando. Así que, quebrantados. Somos barro en las manos del alfarero. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Y, por supuesto, si no conoces a Jesús, no tardes mucho, no esperes tanto. Abre tu corazón y dale la bienvenida, como el que recibe a un tremendo amigo en su casa. Y Él va a empezar a trabajar contigo. Y no te asustes por el horno. Tranquilo, que aquí no pasa nada. El horno lo que hace es perfeccionarnos. Así que te veo la semana que viene, si Dios lo permite. Ora por nosotros. Estaremos regresando de Nicaragua el próximo martes. Ora por nosotros que tengamos una victoria hermosa y muchas almas puedan venir al conocimiento del Señor. Hasta entonces, que el Señor te bendiga y te guarde.